Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a retomar estas jornadas, congresos, encuentros, este buen rato en definitiva que estamos echando y que estarán conmigo en que por la mañana ha sido sustancioso y ha salido yo creo que todo a pedir de boca, tanto la conferencia sobre PEMAN como sobre Fox Eye Sherlock. Bien, vamos a continuar y lo vamos a hacer con la primera de las actividades de esta tarde, con una mesa redonda sobre columnismo en el páramo. En primer lugar, disculpar porque Karina Sainz-Borgo, que era la tercera que tenía que formar parte de esta mesa, ayer tuvo un imprevisto y no podrá, lamentablemente, acompañarnos. Pero bueno, estamos excelentemente respaldados, tanto como por Kiko como por José María, así que yo creo que sería ideal que hubiera estado aquí, así estaba planificado, pero yo creo que igualmente tenemos suficientes ingredientes como para que esto sea provechoso y diría que incluso memorable. Bien, yo creo, además, el columnismo en el páramo es algo especialmente, yo creo que fructífero, o al menos por los autores, que si bien muchos de ellos ya estaban escribiendo antes de la fecha, siguieron haciéndolo después del 36 y son algunos de los que con más fortuna, con más felicidad han cultivado el género, empezando por el propio PEMAN, del que ya se ha hablado. Bien, para no acaparar el uso de la palabra y darle pasar el testigo a los verdaderos protagonistas, voy a hacer una pequeña presentación y después le daré la palabra a cada uno de ellos, después de lo cual, si ustedes quieren, pueden ir interviniendo, de manera que el formato de la mesa redonda nos permite que después de la pequeña o de la intervención que hagan ellos dos, puedan ir interviniendo y que sea una cosa un poquito más colectiva, ¿no? Así que estaremos abiertos desde primera hora a sus intervenciones. Bien, aunque supongo que sean conocidos por la mayoría de ustedes, a mi derecha tengo a Kiko Méndez Monasterio, que entre sus muchos méritos, déjenme empezar a trazar su perfil por aquel momento en que yo lo conocí, que fue hace 8 años como editor de Homo Legens. Estaban entonces en un coworking, todavía aquello, y una editorial en la que sigue dirigiendo, en la que, por cierto, tienen una colección que es preciosa, no sé si la han visto, que es Ibarra Real, y donde, por ejemplo, han editado el último tomo de los diarios de Enrique, que el propio Kiko prologa. Y además, una de las cosas bonitas que tiene esta colección es que la tipografía, el diseño y demás está hecho por los papeles del sitio, que dirige en Sevilla Abel Feu y que tiene un cuidado por el libro, por la tipografía, por todos los aspectos que rodean al libro, de verdad encomiable, y donde, por cierto, el propio Kiko Méndez Monasterio reeditó su novela La calle de la luna, que supongo que conocerán, y que es una crónica de las nocturnidades de un Madrid con resaca. Creo haberle oído alguna vez posterior a la movida. Es de verdad una novela deliciosa, de crecimiento, que está disponible gracias a esta reedición en los papeles del sitio. Es también un escritor de relatos breves, muy galardonado, y muchos de esos relatos están compendiados en Lo nuestro y lo triste, publicado en 2007 en Huerga y Fierro. Y en el ámbito periodístico, pues ha colaborado habitualmente con una multitud de medios y ha dirigido La Gaceta y el programa de radio Los Últimos de Filipinas. Además, ya también, para acabar la presentación también con un tono personal, Kiko Méndez Monasterio a mí me resulta una persona muy memorable. De hecho, hace 8 años que lo conozco y creo que podría enumerar cada una de las veces que me he encontrado con él. Son bueno, experiencias, situaciones que se te quedan grabadas en la memoria. Así que agradezco a la Fundación Herrera Oria que me permita que vuelva a encontrarme con él. A mi izquierda está el tocayo, José María Sánchez Galera. Nace en Madrid en 1976, es licenciado en periodismo, máster en marketing y doctor en humanidades en la especialidad de filología clásica por la Universidad de Navarra. Sin embargo, aunque haya empezado enumerando sus títulos oficiales, lo cierto es que en todo y cada uno de ellos es como si tuviera un doctorado. Es un hombre que, aunque su grado sea de periodismo y después la especialidad del doctorado en filología, pero es que es un filólogo clásico, es un filólogo hispánico. Antes, cuando estábamos en la comida,
pues bueno, con el especialista de Góngora, pues le rebatía sobre Góngora. Al especialista sobre el columnismo de la primera mitad del siglo XX le rebatía sobre eso, ¿no? Entonces, su cultura y su memoria prodigiosa lo hacen un especialista que domina muchos campos y no da la sensación que sea diletante en ninguno de ellos. Ejerce como traductor para diversas editoriales y es periodista cultural en diversos medios como El Debate o Hace Prensa. Es también profesor en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Francisco de Vitoria. Entre sus libros tenemos de divulgación histórica, que esto lo ignoraba yo hasta la fecha, que es Vamos a contar mentiras, un repaso por nuestros complejos históricos, ensayos, en Encuentro, por ejemplo, La edad de las nueces, los niños en el Imperio Romano, y la novela Los dioses tienen los pies de lana. Y nada, además de todo lo anterior, es buen amigo, y la última persona a la que he escrito una carta, por petición suya, una carta física, caligrafiada por mi letra horrible, por puro vicio, ¿no? Y tiene alguna de estas Marías maravillosas por la que tanto le admiramos. Así que, bueno, si os parece, para no demorar más, le voy a ceder en primer lugar la palabra a Kiko, luego a José María y luego abrimos juego entre todos, si os parece. Muy bien. Perfecto. ¿Esto hay que encenderlo a algún lado? Sí. No hay que tocar nada, estamos ahí. Pues, como toca, primero los agradecimientos a esta casa, a la Fundación también, a Rafael, por reunirnos, por esta iniciativa tan magnífica que esperamos que tenga continuidad, y a los coordinadores de estas jornadas, tanto a José María por la amabilísima presentación y a Enrique García Máiquez, poeta y, sin embargo, amigo. Me da algo de pudor hablar de columnismo teniendo delante a Juan Manuel, a Enrique, al mismo Rafael, a Jorge, pero bueno, como es lo que me habéis dicho y eso es lo que me toca, eso es lo que intentaré. Y antes de sumergirnos en el páramo, me gustaría reflexionar con ustedes o con vosotros, si me lo permitís, sobre lo que vamos a hablar, sobre el propio columnismo, ¿no? que es, siendo un estilo, un formato literario tan sui generis, tan curioso. En la comida hemos podido hablar de algo, lo de ese Umbral, le llamaba el soneto del periodismo. Bueno, la realidad para mí tiene mucho que ver con lo efímero, ¿no? Es decir, la columna ahora ya no, ahora la recuperamos y leemos a cualquiera de los columnistas que nos acompañan, los podemos leer la semana siguiente o después, pero en ese tiempo, aparte de las recopilaciones, el columnismo está completamente, como desde su nacimiento, completamente atado y vinculado, por un lado, a la actualidad y, por otro, a lo efímero, que al día siguiente, eso te han dicho en el mundo periodístico, ¿no? Que lo que era importantísimo el día anterior, al día siguiente sirve solamente para envolver el pescado. Era el papel de periódico. Entonces, el columnismo creo que es un estilo, un formato que está, por esas condiciones, muy, valga la redundancia, condicionado por la circunstancia y por el tiempo. En cualquier otra época, un autor de una novela o de una poesía puede fácilmente escaparse de la circunstancia que lo rodea, y el columnista, sin embargo, no. Se debe a esa actualidad, se debe a esa noticia y se debe también a esa flor de cerezo, que es un poco la columna, sabiendo que va a ser un destello momentáneo y que tiene que agarrar al lector en esos 3, 4, 5 minutos que puede llevarnos la lectura de una columna. Entonces también, además, muy encajado ahora ya no con lo digital, pero entonces sí muy encajado por la tipografía, el espacio que el periódico le reseñaba. Quiero decir que dentro de la fertilidad o veracidad del páramo, el columnismo es quizá el que está más vinculado a eso que ha hecho que a esa generación entera se le llamará páramo, a la actualidad política, social y económica, a la actualidad y al momento histórico. Por eso creo que antes de que empecemos a enumerar autores que a tantos nos han gustado y nos han despertado vocaciones literarias, periodísticas, antes
quizá debiéramos dedicarle, aunque fuera solamente unos minutos, a reflexionar qué había vivido esa generación o esas generaciones, ¿no? Que entre los años 40 y 60, que en eso hemos enmarcado esta charla, ¿qué habían vivido? Y si nos echamos para atrás 20 años, ¿no? Del año 40 al 20, nos damos cuenta que esos columnistas, esos escritores, intelectuales de todo tipo que llegaron y que empezaron a llenar los periódicos, a rellenar periódicos años en estas décadas de la posguerra tan difícil, española y europea, y después en los años 50, habían vivido en 20 años el desastre de Anual, la guerra de Marruecos, la crisis de las democracias liberales, la aparición de los totalitarismos, las revoluciones socialistas, los totalitarismos también fascistas, y después el horror, ¿no? El horror de la gran guerra industrial, de 70 millones de muertos, y el horror sobre el que tanto también se ha reflexionado, da igual que sea Auschwitz, Dachau, Hiroshima o Nagasaki. Yo creo que en un modo literario tan ligado al momento histórico como quería al menos argumentar, tan fuertemente condicionado por ese momento, no puede ser baladí que en 20 años, ahora decimos que el tiempo va muy rápido, que pasan muchas cosas, pues en esos 20 años, nosotros echamos 20 años atrás y bueno, sí han pasado muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, es Zapatero, Rajoy y Sánchez, ¿no? Y ellos en 20 años, en esa Europa absolutamente convulsa, y no hemos hablado de lo literario, solamente de lo político o geopolítico, cuántas cosas vivieron, ¿no? ¿Y qué diferencia hay tan grande entre la columna y la prensa de los años 30 en España y la de los 40? No podemos tampoco mirar para otro lado cuando una poquísima diferencia de años cambia tanto. ¿Cuáles son las características que creo yo de ese columnismo que empieza a aparecer el yo y empieza a desaparecer el nosotros? El nosotros, claro, la columna, si hablan de columnismo de la Guerra Civil, pues será inevitable esa columna que aparecía, que se llamaba A Paseo, ¿no? De Rafael Alberti, con todas las connotaciones terribles y las recordaciones trágicas, que desde esa ahí sí ferocidad que existía en los años 30, esos bloques tan terriblemente enfrentados, surge un acercamiento distinto, ¿no? Ya en los años 40, de todos los 50, empieza a aparecer el yo, empieza una mirada quizá más cálida, a veces casi infantil. Yo soy personalmente muy aficionado a José María Sánchez Silva y creo que recoge muy bien esa época. Es decir, el horror, tanto español de esa guerra fratricida como europeo, hace mella en la literatura y hace muchísima mella en la columna. Se entiende de una forma distinta. Aquellas cuestiones que antes parecían aventuras poéticas, como el propio fascismo, decía G.C. Jiménez Caballero, decía yo fui fascista cuando aquello era una aventura poética, no era un crimen. ¿No? Fui fascista porque creía que desde la poesía se podía construir un Estado. Todas las vanguardias, el final del modernismo, la aparición de las vanguardias, habían alumbrado grandísimos destellos y genialidades literarias y también muchísimos horrores. Y hay una reflexión, yo creo, en ese columnismo de posguerra, años 40, años 50, en el que la mirada es mucho más prudente. Yo creo que son conscientes los escritores de que las palabras a veces pueden convertirse en algo terrible, en algo trágico, sobre todo entre ellos, ¿no? Que habían estado juntos en las tertulias literarias, en el Café Pombo, en el Gijón, y que a veces por meses o por pocos años, los que cayeron de un lado o del otro, por su propia evolución intelectual, podían haber estado
en sitios distintos. Estoy pensando en Miguel Hernández, ¿no? Si la guerra hubiese empezado en el año 31, que tampoco estuvo tan lejos, pues probablemente Miguel Hernández habría estado, probablemente no, con toda seguridad, en otra trinchera, o Manuel García Morente. Es decir, que esas personas que se conocían, que debatieron con pasión y a veces con odio, que se intercambiaron, de repente vieron que todas esas palabras se hicieron realidad en una guerra fratricida y en una guerra mundial que trajo un horror sobre el que reflexionar. Yo, pensando en qué me venía a la cabeza algo que ni es español ni es columnista. Estoy hablando de J.D. Salinger y El guardián entre el centeno, la famosa novela americana que se lee, pues todos ustedes lo conocerán, ¿no? Como ese chico joven, también es una novela de crecimiento, despertando ya al mundo adulto con todos sus problemas, pero que tiene una cierta crítica del egoísmo del protagonista, de Holden Caulfield. Y lo curioso es que no está escrito por una persona que crece en los años 50 en esa paz, en esas generaciones que ya crecen con penicilina, que ya crecen en otro mundo, sino que está escrito por J.D. Salinger, que desembarcó en Normandía con la máquina de escribir en la mochila. Un hombre que se despertaba durante los años 40 y 50 con horribles pesadillas. En las pocas entrevistas, las pocas cuestiones que él se autorrefiere, lo cuenta pues con una cosa muy curiosa. A mí me llama mucha atención, que decía que él se despertaba con el olor a carne quemada del bombardeo, es decir, una persona que había vivido el horror. Y sin embargo su gran novela es una novela que puede parecernos a veces algo pueril o algo así, sobre ese vacío, ese existencialismo, ese yoísmo que alumbra probablemente a la revolución del 68. Y cuando miro el colonialismo, cuando hemos leído pues, de posguerra, el cambio, por ejemplo, en Wenceslao Fernández Flórez, ¿no? Fernández Flórez, cuando empieza la guerra, dice ya no puedo escribir en mi tono, ese tono pues casi satírico. Ya tuvieron que cambiar profundamente su forma de escribir. Otra cosa, además, es la evolución ideológica de cada uno. Ahora vamos al páramo, que el páramo es abrir periódicos, revistas de aquel tiempo, años 40, 50, y leer las firmas de Josep Pla, Camilo José Cela, Dionisio Ridruejo, Jiménez Caballero, Foxá, Sánchez Mazas, Cunqueiro, Eugenio Dors, Pemán, Rafael García Serrano, Gregorio Marañón, Julio Camba, Laín Entralgo, Poncela, Miura, Gómez de la Serna, González Ruano, José María Sánchez Silva. Eso era el páramo. ¿Qué le llamaríamos a lo de ahora? Pues aparte de pequeñas flores, pues un desierto. Eso era el páramo que caía casi, lo hablaban, lo preguntaban esta mañana, ¿de dónde sale esa concepción impuesta que atiende más a la propaganda que a ningún interés verdadero en definir esa época? ¿Cómo es posible que todo lo bueno estuviese fuera y encima si regresaba se convertía en malo inmediatamente? Y aquí hubiese quedado algo tan yermo de talento o de genio. Bueno, pues simplemente porque no es verdad. Claro, aquello era una labor de propaganda, pero muy poderosa y también puesta en salazón también por algunas otras naciones europeas que también querían representar a España como una vuelta a un convento donde manda Torquemada y donde no hay ni pensamiento, ni talento, ni intelecto, ni cultura posible, ¿no? Insisto que no es verdad, pero porque hay una anécdota de Jardiel Poncela, también otro de mis grandes mitos personales, que creo que lo refleja bien. Y le escribe a Jacinto Miquel Arena, os acordaréis, y le dice: Jardiel, Noel Coward te acaba de plagiar literalmente el segundo acto. No me acuerdo de
de qué obra se refería. Y Jardiel no responde al telegrama, entonces le vuelve a mandar Jacinto, dice, te estoy diciendo que Entonces Jardiel no responde porque está dibujando, que también dibuja, yo no lo sabía, está dibujando todos los barcos, los cruceros, los destructores de la Armada Británica. Y entonces al final escribe la carta y decir, ¿y qué quieres que hagamos, Jacinto? ¿Sabes? Claro, es decir, la potencia es tan grande se refería a la propaganda, pero decir, ¿y qué quieres que hagamos? Pues que copien lo que sea. Es decir, había una especie pues quizá también algo es español, ¿no? de autoflagelo, es decir, es que no se puede hacer nada, nosotros escribimos aquí y otros se llevarán las glorias incluso aunque nos plagien. Pero creo que esa imposición del páramo se va abriendo hueco. Esos autores que he nombrado, y me he dejado muchísimos, estoy seguro que ahora José María, alguno o muchos más, añadirá, son merecedores de estas jornadas, incluso casi cada uno de ellos por separado de unas jornadas parecidas, porque solamente con lo que nos ha contado Hughes sobre Pamán, a tantos se nos han abierto tantas ideas de cosas que se pueden hacer todavía con el legado de esos escritores. A mí, por barrer algo Baragas, y ahora ya os voy dejando la palabra, pero me gusta mucho, os comentaba antes, José María Sánchez Silva, que es un gran columnista. Como sabéis, José María Sánchez Silva, el escritor de Marcelino Pan y Vino, es el único premio Andersen de la literatura española. El premio Andersen es el que está considerado el Nobel de la literatura infantil. Es una persona con una historia personal que es prácticamente una novela de Dickens. Pues es un huérfano que vive en la calle, era una cosa... Además, con un final feliz también como Dickens, ¿no? Porque el cuento que le contaba a su madre, que era el de Marcelino Pan y Vino, es el que a él le consigue el éxito nacional e internacional. Digo que José María Sánchez Silva tiene del año 40 unos artículos, en los años 40 y 50, creo que solamente están recogidos ahí tenemos un problema los editores. Sé que hay algunos, no sé si está por ahí Pablo Velasco también, pero alguno está detrás, como nosotros, de poder empezar a reeditar Sánchez Silva, pero nos encontramos, igual que contaba con algún autor esta mañana, nos encontramos con una negativa de la familia que es una pena. Están reeditados los artículos de Sánchez Silva en 3 tomos, muy bonitos, hecho por la Fundación Central Hispano, cuando existía el Banco Central Hispano, imaginaros, hace no sé, 20 o 25 años, pero están recogidos ahí. Hay uno, pues, aparte de una referencia, y ahí es lo que me conectaba con J. de Salinger, una referencia muy grande al universo del niño, a la infancia, a recuperar la infancia. Creo que esa generación ha sufrido mucho, está conmocionada por el horror, y hay una mirada casi infantil, cultísima en todos los autores, pero también algo infantil es la palabra. Arenga a los muertos es quizá la columna más famosa de Sánchez Silva, magnífica y poética, y quizá esos años 40 para marcar ahí el inicio hasta los 60, luego ya profundizamos también el libro del convaleciente de Jardiel Poncela, todo lo contrario, una cosa de humor, un humor finísimo, un humor lleno de ironía. Jardiel no estuvo muy recompensado en vida, ¿no? Es más, estuvo bastante maltratado. Quizá su propio carácter hacía difícil. Pero buscar esa mirada hacia la infancia de unos, recuperar el yo, pasar de esos vanguardias que habían traído tantas desazones políticas y hasta de guerra, a esa mirada casi infantil, creo que son algunas de las características que es difícil, porque son tantos los autores y tantas sus influencias y tantas sus formas, que sería difícil de decir cuáles, pero yo me quedo con esa bonita coincidencia que hace que José María Sánchez Silva, el ganador de ese premio Andersen, el Nobel infantil, muriera 4 o 5 días antes que Camilo José Cela, que el otro premio Nobel, y que el último artículo póstumo de Camilo José Cela,
se publica en ABC después de muerto, está precisamente dedicado a José María Sánchez Silva. Bueno, como reivindicación, como recordatorio de ese páramo inolvidable, pues yo me quedo con esa anécdota. Muy bien, pues le cedo la palabra ahora a José María. Muchas gracias, tocayo. Muchísimas gracias a la Fundación Ángel Eraoria. Creo que me escucháis, ¿no? Y gracias sobre todo a los que han intervenido antes, que creo que han puesto un nivel bastante alto. Como suelo decir, yo lo que voy a hacer ahora es bajar el nivel, básicamente, para que luego otros se luzcan un poquito más. Dentro de la... dime. Sí, seguro. Pues Kiko está en todo. Por cierto, antes has dado un listado de muy buenos columnistas, muy buenos periodistas que había en aquellos años. Me atrevería a añadir a alguien, quizá por digamos, la trayectoria quizá un infame que ha tenido más en nuestro tiempo, también en aquel tiempo, que es Aro Teclen, ¿no? Alguien capaz de elogiar a José Antonio en los años 40 y a Stalin en los años 80-90, ¿no? Eso nos dice también cómo era aquel periodismo, aquel mundo, porque los que nos hemos criado a partir de los años 80-90 sí que hemos recibido esta idea, ¿no? de páramo, ¿no? Antes de la guerra civil, España era un país maravilloso, donde todo el mundo era culto, estaba la gran generación, llegó la guerra y aquello se destruyó, ¿no? Entonces, lo cierto es que muchos nos hemos criado con esa perspectiva y esto nos ha llevado en muchas ocasiones a que nos dé una especie, no digo de pereza, pero sí de pudor el intentar negar este dogma, ¿no? Esto es como cuando te crías, pues Dios es un neutrino, no vas a negarlo, ¿verdad? Pues existió el páramo cultural, ¿quién eres tú para negarlo, ¿no? Y para empezar a reivindicar o para, digamos, de alguna u otra figura decir algo interesante. Unas primeras cosas, y lo has dicho tú antes, Kiko, es que bastantes de estos autores venían de antes, pero muchos aparecen justo en ese momento también. Y aquí es interesante ver cómo se produce un cierto relevo y cómo hay algunos que llegan a ser como gurús o guías o maestros de los nuevos que van a aparecer, ¿no? Un caso sería el de González Ruano con respecto, por ejemplo, a Cela, ¿de acuerdo? El tema está en que luego nosotros, digamos, en ese periodismo, en ese columnismo que hemos leído a partir de los años 80-90, en realidad lo que estábamos haciendo era leer a los discípulos de esos denostados de los años 40. O sea, tiene un poco de paradoja también la cuestión, ¿no? Ese sería un primer punto. Lo segundo también es que si se puede hablar de toda esta gente es porque tenían talento, que me parece que es lo fundamental. Es un talento que tiene que ver con muchas valías personales, pero también tiene que ver con algo que estos meses al que le he dado vueltas. Y es el nivel educativo, el nivel formativo que tenían algunos en una España que era bastante más inculta de lo que muchos podríamos pensar. Félix Slayer, que es el primero que documenta el terror rojo en España, publica en 1937 en Múnich el libro de Diplomat in Rot en Madrid. Se ha publicado últimamente con dos títulos. Uno es Diplomático en el Madrid Rojo, en Renacimiento, si no me equivoco, y en Altera creo que es Matanzas en el Madrid Republicano, si no me equivoco. Son los dos títulos con los que se ha reeditado el libro. Es un libro que aconsejo mucho, está muy bien escrito, y él comienza en un momento diciendo, pues mira, yo la primera vez que vine a España, debía ser 1910, 1915 más o menos, pues llegué a la estación creo que de Sevilla de tren, y dice, pues era la mitad del día, pues caía el sol a plomo y todo el mundo estaba durmiendo una siesta. Entonces imaginaos a alguien que en los años 1910, 1920 llega en tren, pues algo parecido a las películas estas que vemos de Agatha Christie, ¿no? En que toda la gente con un montón de baúles, ¿no? un equipaje pues muy voluminoso. Entonces él necesitaba pues un mozo que le llevara todo esto al hotel. Entonces no encuentra a nadie y en un momento ve que debajo de un árbol hay un tipo que está durmiendo con la gorra de mozo de estación. Y dices, bueno, pues me voy a dirigir a este a ver si le puedo convencer. Entonces le da un par de patadas suaves, no hace ni caso, y entonces le dice, oiga, mire, le doy, no sé, 3 pesetas, ¿no? Pongamos que entonces un mozo de estación por día podía ganar a lo mejor 2, y él ofrecía 3, es que te voy a doblar el sueldo de hoy, ¿no? Y entonces el otro se levanta la gorra un poco por encima, de modo muy despectivo, y dice, hoy ha ganado 2, ¿para qué quiero ganar más? Entonces se vuelve a poner la gorra y a seguir durmiendo, ¿no? Entonces él cuenta esto como, es cierto que es un poco esa España negra en la que a veces exageramos,
pero a él le supone un choque cultural enorme. Luego él dice que está muy enamorado de España porque viene muchas veces, etc. Pero digamos es como parte de lo que era la realidad de aquella España. Yo recuerdo que me cuentan de alguien por Andalucía en los años 1910, 1915, cuando era pequeño se quedó muy enfermo el niño, pues era el hijo de uno de los labriegos, y entonces pues fueron corriendo de una parte a otra de la finca para pedirle al señorito si podía llevarlo a la ciudad porque estaba con unas fiebres tremendas, ¿no? Entonces el señorito pues no tenía ganas ni de levantarse ni de usar su coche, vayan ustedes andando hasta el otro, ¿no? Entonces el niño, de resultas de aquella fiebre, pues quedó con taras para el resto de su vida. Y luego cuando llega la guerra civil, evidentemente quieres cobrarte facturas, ¿no? Con cosas que, digamos, sí existen, ¿no? De modo que cuando hablamos de aquella España, hemos de tener en cuenta que realmente había una parte de la población muy atrasada. Lo curioso es, y luego viene gente tremendamente culta, con mucho talento, como es toda esta gente que escribía. Uno de ellos, que es de los que, digamos, he mirado un poco más, es González Ruano, que nace en 1903 en Madrid, y representa, yo creo que un tipo de personaje que todavía hoy muchos quieren imitar, ¿no? Que es digamos, el bohemio de vida cara, el vivir de la literatura o pensar que vives de la literatura, y es alguien que a lo largo de su vida, pues en un momento tomó como modelo a Baudelaire, más tarde a Oscar Wilde. De hecho, antes, bromeando un poco, resulta que González Ruano estuvo un tiempo en París y en un momento lo detuvo la Gestapo y estuvo como 2 meses y medio en prisión. El sitio se llama Cherche-Midi. Y entonces ahí aprovechó para escribir una novela. Y entonces, antes bromeando con alguien, digo, probablemente fuera un momento feliz de su vida porque por fin podía imitar a Oscar Wilde, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en esa España de grandes diferencias, de repente aparecían personajes de los que luego, digamos, literariamente, periodísticamente, todavía seguimos aprendiendo, porque de hecho, por muy denostado que pueda estar este personaje o muchos otros, los seguimos reeditando. O sea, uno va a la Editorial Renacimiento, a la Editorial 98 y sigue encontrando obras de esta gente. Hace un par de años o algo más releí un libro de Julio Camba, creo que se llama La Casa de Lúculo, en que pues, está hablando de comida precisamente y comenta algo que es muy curioso. Dice él, en esa época en Alemania empiezan a aparecer las primeras autopistas y él empieza a lucubrar cómo será la comida en sociedades tan acostumbradas a la velocidad, a pararte a comer en cualquier sitio comida rápida. Entonces él lo está contando el tipo de los años 20, ¿no? O sea, algo parecido, pues eso, te paras en un Repsol a comerte una hamburguesa. Pues él ya le está diciendo, dice, es una degradación de la cultura, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo a esta gente, en primer lugar es por un talento enorme que tenían, por encima de que algunos pudieran tener una vida más o menos digamos, edificante, como sería Sánchez Silva o Bemán, o bien otros, como González Ruano, más bien todo lo contrario. Más o menos cuando aparece por primera vez Félix Slayer en España, en 1910, traduce Segalá, Luis Segalá y Estaleya, en 1908 la Ilíada, en 1910 la Odisea. Los edita en Montaner y Simón. Tengo una primera edición y es muy interesante porque sigue siendo una referencia a la traducción hoy en nuestros días, pero uno lee la introducción y dice, o sea, la calidad literaria e intelectual de esta introducción, teniendo en cuenta que no es una edición bilingüe, es una simple traducción al castellano, es muy alta. Pero es que además uno va a las notas a pie de página y están en griego. O sea, pone un texto en griego de 5 líneas de una homilía de San Basilio. Y luego después, todavía estamos en la primera página, en la introducción, de la poética de Aristóteles. Entonces uno va a la nota a pie de página y lo que empieza leyendo es «Te seduce ya micróshologos estin», el argumento de la Odisea es breve y continúa comentando, citando. Es decir, la gente que, digamos, era culta, creo que era muy consciente de su cultura. En 1938, final de la guerra, el ministro de Educación, Pedro Sáenz Rodríguez, hace un plan de bachillerato. Es un bachillerato de 7 años en el que hay 7 cursos de latín y lengua latina, y 4 cursos de griego y literatura griega. De bachillerato estamos hablando, ¿de acuerdo? Evidentemente esto no lo saca Pedro Sáenz Rodríguez desde la nada. Ya hay, digamos, una serie de gente, como serían todos estos, que ya están en un fuerte nivel cultural. Digamos que lo que se podría, entre comillas, destacar, reivindicar o admirar precisamente esos años del páramo es que mucha gente no se fue de España, la gran mayoría, yo diría que 2/3 más o menos se quedarían. En torno, si vas viendo pues, que Pedro Salinas se va, los Machado, etcétera, pero ves que se quedaron otros muchos. Podemos decir que entre la mitad, 2/3 de la gente, digamos, que publicaba o oculta se quedó, y luego esa gente es la que nos ha educado, o sea, probablemente nos haya educado mucho más en el día a día
que el tener que coger y decir, pues eso, podemos leer a los Alberti o todos estos que se fueron, porque estos eran los que estaban publicando en el día a día. Es cierto que algunos, como es González Ruano, continúan con esa pose, ¿no?, de todo el día en el Café Gijón, en el Café Teide, escribiendo. Hay una época, en la final de la Segunda Guerra Mundial, antes de volver a Madrid, en que él está en Sitges y está como una especie de chiringuito a la playa haciendo lo mismo, ¿no? Digamos que es como el primer nómada digital, ¿no?, del periodismo que hubo en España, ¿no? Pues algo parecido. En el fondo es que seguimos queriendo ser como esto, queremos seguir yendo a los saraos, a las fiestas, los abrazos que daba él, vivir de la literatura, ¿no? Con lo cual, por muy denostados que puedan estar, por talento y por proyección nos han aportado bastante más de lo que podríamos entender. Luego, si queréis, como González Ruano primero empezó como poeta ultraísta, podría leer algunos versos muy curiosos que nos romperían la imagen de lo que pensamos que es una literatura antigua, como muy seria, como muy académica, y en realidad creo que los modelos que trataban todos esos autores eran lo suficientemente variados como para que todos pudieran aprender de ellos, y todavía hoy, probablemente a lo mejor no, en este caso González Ruano, de su periodismo, pero de sus memorias hay cosas interesantes que podemos aprender, de los cuentos de uno. Al final es que trataban casi todos los géneros, incluso inventaron nuevos géneros, o el modo como entendemos muchos géneros ha sido plasmado por ellos. O sea, yo creo que la columna, el artículo literario está muy determinado por cómo lo entendían ellos. Y antes de ellos era otro tipo de literatura, otro tipo de manera de entender la literatura o el periodismo. Muy bien. Muchas gracias. Pues si os parece, pasamos, voy a iniciar yo, abro el fuego, pero insisto, si alguno de los presentes quiere intervenir de primera hora, por favor que no esperen al supuesto turno de preguntas. Así que, bueno, yo en un principio tengo una pregunta para cada uno de ellos, al hilo de lo que han comentado. En primer lugar, a Kiko, a propósito de esa oposición tan sugerente que ha marcado entre el yo y el nosotros. No sé si eso se relaciona también con la diferencia entre el columnismo puramente político y otro que quizás no lo sea tanto, porque decías que la columna está muy marcada por el momento en el que se escribe y el momento suyo también tiene unas particularidades políticas muy concretas, ¿no? Entonces, no sé si en ese sentido se puede hablar de un verdadero páramo en el sentido del columnismo político y los mejores frutos que buscarlo en el costumbrista de entonces, o es que el género dentro de la columna el que mejor sobrevive es paradójicamente el menor. Sí, bueno, realmente cuando se abandona el columnismo de trinchera y se va a un columnismo de persona, ¿no? Es mi impresión. Decía el mismo Ruano, parafraseando a Dos, lo que no es autobiografía es plagio, ¿no? Se refugian en eso y el tema político está sobrevolando la censura. Claro, no hemos hablado de la censura, que es lo que parece que ahogaba cualquier tipo de brillantez. Claro, yo repito mucho eso que dice el Marqués de Tamarón, que no sé si el ripio es suyo o lo repite, decirlo, sin censura ni cesura no hay buena literatura. No alabando ni mucho menos la cancelación, eso que viene ahora, que no existe, pero sí ese esquema que te pone el poder, el que sea de cualquier época, que obliga para contar lo que quieres también políticamente. Yo creo que hay dardos entre monárquicos, falangistas de primera hora, tecnócratas, durante los años 40 y 50, agudísimos, ¿no? Y también hay censura que efectivamente, bueno, esto yo no creo que sea tan conocido, pero hay columnistas condenados a cárcel. Por ejemplo, Néstor Luján. Y Néstor Luján fue condenado a 8 meses de cárcel por una columna en la que se permitía despreciar, menospreciar, insultar a la lengua catalana. Entonces, por hablar mal de la lengua catalana, Néstor Luján pierde, no me acuerdo qué semanario, entonces pierde la dirección del semanario y es condenado. Y Destino era, ¿tú crees que era subdirector de Destino? Puede ser, pero vamos, pierde su trabajo y es condenado a cárcel por permitirse una columna en la que se reía y despreciaba la lengua catalana. O sea que efectivamente había censura, no sé si tal y como la entienden otros, pero
Quiero decir que la censura efectivamente era un acicate. Yo creo que hay muchísimos matices en ese yo y que cada uno tenía una idea muy, muy distinta. Yo creo que quizá el único que sigue con cierta ensoñación era más Jiménez Caballero, ¿no? Que ya hasta el final, hasta los años 70, en ese librito que es muy gracioso y que hace parafrasea a su vez al de James Joyce, el retrato del fascista adolescente, pues trata de una manera autojustificarse, pero bueno, quizá el que sigue en la ensoñación imperial o esas frases, esos dioses fuertes, ¿no? de los años, de los primeros 40 años 30, eso va decayendo. También la censura, la presión de la censura, que al principio era más que de política, era casi de sacristía. No puedo evitar contar la anécdota de Rafael García Serrano, que yo creo que él publica tal y como había escrito La Fil Infantería, solamente la puede publicar los años, yo creo que es el 79, los 80. Y es muy graciosa, yo tenía, y lo perdí, esas cosas de los libros que se prestan, una edición suya en la que cuenta las diferencias de cómo se publicó, y además fue Premio Nacional de Literatura, Premio José Antonio, como se llamaba entonces, pero se la habían mutilado, y es una novela de guerra, La Fil Infantería, que talento tenía también García Serrano para titular. La ventana daba al río, dice para un macuto, La Fil Infantería, que son todos títulos maravillosos. Pero él contaba que en un momento dado, en la trinchera, el alférez, en el momento del combate, se levanta y dice: adelante, y al que le den, disculpadme, y al que le den que se joda. Y claro, llega la censura con el tachón rojo y dice: no, adelante, y al que le den que se fastidie. No es censura también algo pueril, ¿no? Como luego las canciones de los Beatles donde se ponían pitidos y claro, nadie entendía inglés, pero cuando había un pitido todo el mundo se preocupaba muy mucho de saber lo que decían los Beatles. Pero no creo que verdaderamente, al revés, creo que agudizaba el ingenio, creo que los planteamientos políticos y las diferentes corrientes políticas se manifestaban, sobre todo a partir de los años 50 y ya los 60, ni digamos, de una manera muy clara. Y claro, y las evoluciones intelectuales, claro, pasamos del Dionisio que cantaba aquello los años cuando hacía propaganda para la División Azul, la División 250 de voluntarios, cantaba aquello de: dame otra vez las flechas de la guerra, que no quiero la paz sin alegría, mi esperanza es más ancha que mi tierra, la patria es un combate cada día. De ese Dionisio al Dionisio de los cuadernos, exiliado. Al final, pues no, yo realmente soy demócrata de toda la vida. Hay evolución intelectual, hay evolución política, hay pelea política, no falta nada. A lo mejor nos falta un poquito de censura, un poquito de que no sea cancelación, que no sea liquidar a la persona y la damnatio memoriae, pero sí apretar luego el ingenio, el talento y los escritos que nos legaron en aquel tiempo. Yo creo que merecen muchísimo la pena revisitar. Además hay hallazgos o aportaciones encomiables de la censura, como el final de Viridiana, de Buñuel, no sé si lo recordáis, que no quería que se quedara solo con su prima en la última escena cerrando la puerta, y entonces ponen a la criada también, con la que ha habido una tensión sexual durante toda la película enorme, y entonces, bueno, la cosa se quedó como muchísimo más sugerente. A Juan Manuel creo que la escuché la primera vez. Lo que hacen con Gilda. No, era con Gilda, no, con Mogambo. Con Mogambo, que convierte en un adulterio en un incesto, una cosa, claro, una cosa. También quiero haberle escuchado a Torrente Ballester, que le echaban como la carnaza grande para que se cebaran ahí y pasaran justo lo que ellos querían. Bueno, ingenio. Sí. Claro. Y otros que perdieron un poco también la chispa con el paso de los años y la llegada a la libertad. Pero bueno, en este caso a José María, yo quería preguntarte, a propósito de una cosa que has comentado, que decías que somos deudores de estos autores, ¿no? Y muchas veces quizás algunos han pecado de adanismo, han presumido de que vienen ex nihilo, de que han creado un estilo, y cuando en realidad estos autores son sus ancestros, ¿no? Son de algún modo. Entonces tú ves que autores de esta época fundaran o crearan un estilo que algunos están continuando, reconociéndolo o no. Digamos que hay varias líneas, porque al fin de cuentas, justo lo acaba de decir Kiko, ¿no? Al final cada uno tiene su corriente, pero vienen, digamos, de una época, son los años 20-30, en que hay dos grandes componentes, ¿no? Por un lado, las vanguardias, que te llevan a revolucionar o a revisar todas tus formas expresivas, y al mismo tiempo una conciencia de que sin una mínima formación académica, un mínimo respeto por los clásicos, lo que estás haciendo es una patochada, ¿no?
Entonces, con esos dos componentes es con lo que los años 40-50 cada uno va tirando. Es cierto que los años 40-50 llevan más a una postura más academicista y no tan original, pero hay muchos que ya, digamos, han acuñado una serie de fuerza expresiva, incluso algunos la van a potenciar mucho más. Estoy pensando en Edgar Neville, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los personajes más interesantes. Y aparte, por cierto, creo que dentro de los cambios de nombres que se han hecho en Madrid, donde vivía el alcalde era Capitán Aya y creo que es Joan Maragall, la calle. Sí, el alcalde creció en Capitán Aya, entonces su propia calle ahora es distinta y una de su barrio ahora creo que es Edgar Neville. Y dices, joder, has cogido el nombre de un propagandista de los nacionales durante la guerra para... O sea, para mí es un poco paradójico coger justo ese nombre, ¿no? Porque por mucho que hiciera después de la guerra civil, uno de los encargos más reconocibles de Edgar Neville es precisamente el aparato de propaganda durante la guerra para el gobierno de Burgos. Pero oye, son cosas que tienen los de la memoria histórica. Yo no voy a enmendarles la plana, ¿no? Entonces, como digo, están esas dos vertientes. Antes me he cogido unas frases de Ruano, que es un personaje cuya vida no es encomiable, pero dentro del periodismo español tampoco abunda la gente encomiable, con lo cual yo creo que censurar su tipo de vida desde hoy... Bueno, sí, tenemos un Hidalgo, efectivamente. Pero tiene unas frases que me he cogido, ¿no? Él, por ejemplo, en un momento dice, Neruda es el sepu de la poesía, ¿no? El sepu es como si dijéramos hoy el Mercadona o el Zara o algo así, ¿no? Entonces, o sea, es una frase muy, digamos, muy potente, muy condensada, que forma parte de uno de los varios tipos de estilo, ¿no? Luego, por ejemplo, dice, la muerte sin esquinas que no pone triste a Dios. ¿Qué pájaro antiguo se ha bebido mi sangre? De vez en cuando hay algunos autores que tienen una fuerza enorme de su época ultraísta, que es precisamente cuando él comienza, González Ruano, porque el ultraísmo es un movimiento de vanguardia muy español y curiosamente poco conocido en España, porque siempre seguimos mirando a Francia, el surrealismo o el dadaísmo de Tristan Tzara y ya está, nos quedamos con esto, ¿no? El ultraísmo es precisamente una idea de una vanguardia que al mismo tiempo tiene que ser muy culta y ser muy trabajada y al mismo tiempo hacer algo que creo que ha acabado en algunas formas de hacer periodismo, de hacer columnismo, que es ser ingenioso sin tener que estar repitiendo lugares comunes. ¿Vale? Que eso yo creo que sería una de las señas de identidad con las que mucha gente se mueve ahora mismo, junto con otro aspecto que es el de quiero tener un sello propio. O sea, lo que el columnista español hoy quiere tener, y esto lo he heredado de esta gente, es quiero que cualquiera que lea una columna mía sin ver la firma sepa que es mía, ¿no? Antes lo comentaba Juan Manuel, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, González Ruano, y él lo reconocía, es voy a escribir una columna de cualquier cosa. Es decir, lo insubstancial. Y esto hay muchos que lo han heredado. En esta idea de quiero escribir y quiero publicar y quiero estar dentro de la pomadita de toda esta gente. Es más, quiero regresar al Café Gijón. O sea, cuando vamos al Café Gijón estamos imitando a esta gente. Cuando vamos al Café Comercial... Vas al Café Gijón ya lo han cerrado. Y también, como decías, oye, igual ahora me desmentís, pero yo creo que ese reportaje que después se ha utilizado tanto, que es... ese formato que es mitad perfil, mitad entrevista, es suyo, ¿no? en el que Ruano empieza, me senté a hablar con él. Bueno, de hecho, creo que uno de los primeros que tiene es con José Antonio Primo de Rivera, cuando ambos tenían 20... Antes de la República, no, sí, claro, antes tenían 20 y pico de años, y se sienta, y es más interesante lo que él cuenta de cómo ve al entrevistado, que la propia respuesta, es decir, y qué zapatos lleva, y cómo se sienta, y cómo su biblioteca se ha estado. Y eso que después ha utilizado mucho, es ese perfil entrevista, perfil, no se sabe muy bien a qué género pertenece. No sé si existía antes, yo creo que es invento de Ruano, propiamente. Por esto que he sacado, perdona, José María, de refilón ahora, para que lo hablemos, que seguramente tenéis referencias. A mí hay una de los nombres que sobrevuelan todo el páramo, en la columna, en la poesía, en la novela, pero más yo creo en la columna, influenciada primeramente pues, por el mito propagandista del régimen. Me refiero a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, como era quizá tenía más de poeta que de político, o eso se lo achacaban, es decir,
de alguna manera les interpela a todos. Cada uno se queda con la parte, como José Antonio era una persona que es fusilada antes de florecer del todo, por decirlo de alguna manera, jovencísimo. Entonces cada uno le saca la foto donde quiere, pero yo creo que sí está, bueno, en el testamento de José Antonio Primo de Rivera, que sea la mía, ojalá fuera la mía, la última sangre vertida en discordias civiles. Sí, eso, vamos, lo digo por arrimar el ascua a mi tesis, de esa prudencia, de esa conciencia del horror que han desatado las palabras y de ese sujetarse incluso en las batallas políticas que ya existían. Oye, una cosa, antes has comentado lo de la censura. La censura no aparece en la época de Franco, existía previamente. De hecho, el otro día un amigo me regaló 2 ejemplares del debate de julio del 36, y una de las cosas que más llamaba la atención a este amigo mío es que la portada ponía: este ejemplar está avisado por la censura, ¿no? De modo que la censura en la época de Franco tiene su deriva, pero es que estos ya venían sabiendo cómo funcionaba esto. Durante los 2 primeros años de República, el presidente de gobierno es Azaña. El ABC está clausurado 6 meses. O sea, 1 de cada 4 días del gobierno de Azaña, digo gobierno porque era el presidente del Consejo de Ministros, el ABC no puede salir a la calle, ¿no? Antes comentábamos en la comida, Juan Manuel, pues qué pasaría si un periódico de tirada nacional dejara durante unos meses de estar financiado. El milagro del ABC es que en esos 2 años, 6 meses no sale a la calle y sigue funcionando, sigue existiendo. Bueno, yo creo que en toda República, no recuerdo cuál es la cifra, pero el tiempo de vigencia de la Constitución Republicana de 1931, los derechos que recoge esa Constitución estuvieron plenamente vigentes, creo que en esos 5 años, porque vamos hasta el golpe del 18, creo que no llega a 1 mes o a 2 meses. O sea, siempre hubo era permanente. O sea, los derechos de la Constitución republicana nunca se disfrutaron, o quizás sí se disfrutaron. No, es que la cantidad de digamos, intentonas golpistas, actos terroristas, que eran, muchos decimos, los años de plomo beta, no sé si te acuerdas, entre los finales de los 70, 80, los años 30 eran así constantemente. Me parece que es Gil Robles quien en junio del 36 presenta un informe en el Congreso de los Diputados de la violencia durante esos 6 últimos meses, nada más, ¿no? O sea, no se alarga todo el periodo. ¿Cómo? Yo creo que fue creo que fue Gil Robles, si me equivoco, pero me puedo equivocar, ¿vale? El caso es que es un informe en el que se habla de centenares de muertos, de asaltos a sedes de partidos, revistas, periódicos, es decir, una cosa bastante densa, ¿no? Con lo cual, las veces que el propio gobierno tuvo que decretar los estados de alarma, excepción, guerra, en fin, todas las figuras que hubiera, pues fueron bastantes. Antes has comentado que al poco de empezar la República, González Ruano, que entonces es un hombre republicano de izquierdas, escribe en un periódico de izquierdas, está festejando precisamente la quema de iglesias. Luego, en un momento dado, da un viraje y se pone a visitar a Luca de Tena, que está preso en la cárcel, ¿no? Pero o sea, los años 30 es una época de una violencia descomunal. Y si tuviéramos que desmontar alguno de los grandes tópicos de la historia de España reciente, sería precisamente la República como una época de convivencia ejemplar. Más bien todo lo contrario. Con independencia que luego la República tuviera sus avances, buenas intenciones en determinados aspectos, o que, por ejemplo, cambiara algo. Esto me acuerdo que hace un par de años lo comenté con José María Marco. El concepto que tenemos de patrimonio del Estado es un invento de la República y sobre todo de Azaña, que luego continúa Franco. O sea, lo que nosotros entendemos como patrimonio del Estado antes era patrimonio de la Casa Real y ahora entendemos que es patrimonio de todos los españoles, ¿no? Pues eso es una especie de cosa intermedia entre Azaña y Franco, curiosamente, ¿no? Cuando les tocó ser jefes del Estado. Bueno, esto es un pequeño inciso, ¿no? Y además esto tiene reflejo en algo que precisamente leí en estos ejemplares del debate de junio del 36. Dentro de los anuncios por palabras que hay en el periódico, pues hay de cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como comadronas, etcétera. Y luego hay un anuncio de un señor que lo que está pidiendo es comprar una pistola. O sea, busca una pistola de tal tipo, etcétera. Bueno, esto es una demostración más de cuál era ese ambiente. Quizá, probablemente, algo que digamos, vive en la España distinta que se vive en los 40-50 es una España con muchísima menos violencia, ¿no? Ninguna. Enrique.
Espérate que viene Isabel con el micrófono. Yo, al pensar en el columnismo del Páramo en los años 40 y 50, se me viene a la cabeza mis abuelos, ¿no? Como grandes consumidores de ese columnismo, ¿no? Ese columnismo que tiene unas características especiales que habéis descrito, pues, extremadamente culto, o lo que Kiko ha dicho también de este sentido de la responsabilidad, de pronto encuentra unos lectores que a mí me da la impresión de que no ha habido nunca en España tanta pasión por la lectura del columnismo, ¿no? y del periodismo en esos años. Yo supongo que había también una parte de complicidad en saltarse la censura, en leer entre líneas, que tuvo que ser divertidísimo, o sea que sin censura ni censura tampoco hay buena lectura. Podríamos decirle con el Marqués de Tamarón, ¿no? Y luego ese interés por la cotidianidad, esa conciencia que yo creo que era totalmente social de que habíamos llevado demasiado lejos la violencia de los años 30. Entonces, yo os quería invitar a hacer una especie de reflexión sobre la recepción que tuvieron estos columnistas que de pronto escriben columnas muy líricas, muy costumbristas, intimistas, y que sin embargo provocan una especie de, bueno, casi de pasión, ¿no? lectora. A un proceso de alfabetización vertiginoso en España. Claro, si tú miras la alfabetización de España y el acceso a la universidad, sobre todo a partir de los años 50, claro, y efectivamente lo que tenían para leer era eso, incluso para los que hubiesen querido denostar esa época, habría valido también tu interpretación, es decir, oye, vamos a sumergirnos en esos autores que, oye, tampoco tenían capacidad a lo mejor de salir, pero que tenían su columna para hacer una crítica al régimen. Yo creo que, por ejemplo, en La Codorniz, es decir, claro, de lo más leído, había columnas realmente buenas y genios realmente buenos, y muchísima gente probablemente se acercaría buscando a ver cuál es el guiño. Ahí empieza a haber, ¿no?, en esa llegada al costumbrismo, cierta ridiculización, que pueden mantenerlo algunos, pues como hablábamos antes, Nuevo García Serrano o el propio GC, pueden mantener ese lenguaje épico, imperial, pero a partir de 1945 hay hasta cierto Tomás Laguasa, como decías tú al principio, ¿verdad? Claro, y hay unos talentos magníficos. Es que, por ejemplo, hablaba de Jardiel, hablaba del autor de Marcelino Palivino, de José María Sánchez Silva, pero, por ejemplo, Miguel Miura, que no haya una reivindicación más grande de Miguel Miura, de 3 sombreros de copa, que está en un cajón, pues no sé, de 15 o 20 años antes de representarse por primera vez, porque no hay productor, pero ni en España ni en Europa, que lo entendiera. Y porque se adelanta 10 años a Ionesco con el teatro del absurdo, ¿no? Es decir, eso, ¿usted baila el charleston? No, pero tengo un primo que baila el vals con un solo pie. Y dice, qué curioso. Y dice, sí, es que el otro pie lo perdió en una excursión. Claro, no lo entendían. Y claro, ese talento metido en un saco, tapado con una manta y denostado con el páramo, es una cosa que te subleva como lector, tengas el planteamiento político y la visión política del momento histórico que tengas. Bueno, yo diría como 3 cosas. Lo primero, en esa época hay una, vamos a decir, conciencia de autoritas. Es decir, el que escribe en ABC es un tipo culto, con lo cual merece que yo lo lea y yo aprendo de él, ¿no? Esta idea de autoritas hoy, por una serie de características, se ha perdido bastante. O sea, evidentemente leemos a tal o cual persona y la admiramos, pero el que antes escribía en un periódico se suponía que era alguien que escribía bien, del que se podía aprender. Es una época en que se cuidaba bastante el lenguaje, se evitaba la chabacanería, se evitaban toda una serie de formas expresivas. Por ejemplo, nos vamos a otro tipo de periodismo, el periodismo deportivo. Matías Prats, nosotros nos ponemos a escuchar el modo de expresión de Matías Prats, y entonces lo encuentras en el Matías Prats de los años 50-60, el locutor deportivo. En primer lugar, es una locución excelente. Hoy en día la locución
ha perdido bastante. Tú escuchas un partido de fútbol y el modo como se locuta no está tan bien pronunciado. O sea, la mera prosodia ya se ha perdido. Luego, aparte, digamos, hay una serie de metáforas mucho más trabajadas que las actuales, ¿no? Ahora se intenta imitar ese tipo de metáforas y se queda muy mal, ¿no? Superficie de contacto, chorradas de estas que se dicen, ¿no? En el fútbol. Matías Prats todo lo contrario. Y luego la cultura espectacular que tenía Matías Prats cuando locutaba, o sea, es que se conocía en la vida de todo el mundo. Pero es que Matías Prats podía locutar maravillosamente bien un partido de fútbol y una corrida de toros, por ejemplo. Y hoy en día eso es mucho más difícil. Tú escuchas la radio. O sea, las radios locales, que antes tenían mucho más fuerza. Mi familia viene de Linares, o sea, Radio Linares era una institución. Hoy en día Radio Linares no es más que una desconexión publicitaria, no tiene más. Entonces, las personas que estaban en los medios tenían conciencia, como decíamos, de una cultura grande, y el público general entendía, oye, esta gente está aquí porque tiene una exigencia cultural. No sé, ya digamos lo primero. Lo segundo, me ha venido justo lo que comentabas con Miguel Miura, es decir, en el teatro español, años 20, 30, 40, hay gente muy avanzada. Pensemos en ese humor del absurdo que van a hacer, en parte, los hermanos Marx y otros. No están antes La venganza de Mendo, no anticipa mucho ese tipo de humor. Por ejemplo... Me gustaría siempre que veo a Juan Manuel, y se me olvida muchas veces preguntarle de la influencia que pudo tener esos talentos exportados a Hollywood durante Dalí. algún tiempo. No, Dalí, Durante algún pensemos en tiempo, Dalí. por ejemplo, en Gregory de la Cava, yo Al servicio de las damas, ¿te acuerdas de esa película? Y bueno, esa gente ha leído o ha estado con Jardiel, que Jardiel además estaba por ahí en ese momento. ¿No? Neville también, claro. O, por ejemplo, Dalí, que trabajaba durante un tiempo para Hitchcock. Hay una cierta compenetración entre el modo que tienen ambos, pero en Hollywood no acaban de entender ni uno ni otro. Y a partir de entonces, de esas colaboraciones de Dalí, Dalí regresa a España y Hitchcock en un momento dado tiene que hacer películas un poco más asumibles para el público. O sea, en fin, eso también indica... Justo eso comentábamos antes, ¿no? La mezcla de vanguardia, es decir, fuerte experimentación, pero al mismo tiempo con un legado cultural muy amplio, es lo que, digamos, aporta de manera especial. Y luego hay una tercera cosa que me gustaría señalar, que es una persona a la que no hemos hablado, Mercedes Formica, o Formica, me da igual cómo lo pronunciemos. Gracias a un artículo que ella publica en ABC, hay un cambio legal en España que permite que las mujeres puedan separarse y quedarse en la casa, a pesar de que la casa la haya comprado el marido. Este es un cambio sociológico de primera magnitud que se debe a una mujer falangista que publica en ABC en los años 50 y a partir de ahí empieza a haber una serie de cambios y uno de ellos conduce a que en un momento dado en las oposiciones se elimine cualquier discriminación contra la mujer, lo cual va a hacer que en los años 60 el acceso de la mujer a la judicatura sea pues lo que hoy tenemos hoy en día. Hoy en día, me parece, no sé si son 2/3 o 3/4 partes de la judicatura en España son mujeres, ¿no? En fin, de modo que, a pesar de censura, franquismo, todo lo que queramos, hay una serie de aportaciones que han quedado para la sociedad española que no tienen el reconocimiento que debieran, ¿no? Hay una procuradora en Cortes de comienzos de los años 70 que tiene una vida un poco interesante, y es que en un momento dado ella pues, protestaba algo contra el gobierno, porque a fin de cuentas era procuradora en Cortes, no formaba parte del gobierno, y se fue, creo que a no sé qué sitio, a romper una cañería y en plan montando la parda, y ella misma se denunció a la Guardia Civil, ¿no? Es decir, hoy en día, ¿qué diputado de la oposición haría eso y luego iría al cuartelillo, ¿no? Es decir, vuelvo un poco a lo que decía antes. Había una idea de auctoritas, de reconocimiento de lo que estaba bien o lo que estaba mal, de qué era la excelente, que permitía precisamente esa recepción. Y quizá hoy tendremos que dar una vuelta. Rafael. Nicolás. Una pregunta. No, hablando de la feracidad y del páramo, ¿no? O sea, es que lo hemos circunscrito porque así lo ha considerado la organización del 39 al 60, ¿no? Y hemos hablado, Kiko ha hecho referencia a ese cambio entre el nosotros al yo. Y quisiera quizá relacionarlo con lo que han hecho, o sea, las reflexiones de otros autores franceses. El infierno son los otros, ¿no? ¿Cómo también utilizando una expresión inglesa, americana, ¿no? De, oye, hay que tener cuidado, ¿no? Es cuando tiras el agua sucia de la bañera, pues no tirar al bebé también, ¿no? Entonces es verdad que los horrores del totalitarismo
de los años, o sea, de los años 30, 40, supusieron también como un rechazo no solo a la idea totalitaria, opresiva de la dignidad de la persona, sino también supone una disolución del bien común y de los lazos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Mi pregunta sería, oye, ¿qué ocurre en los años 60 con esa disolución de ese paso, esa mutación del nosotros al yo, si es positivo o si en el fondo el verdadero páramo que exige la vuelta de los dioses fuertes es volver al nosotros? Yo me voy a contradecir un poco. Y cuando hablaba de la transición de nosotros al yo, de esos bandos, ¿no? O sea, lo que ahora se llama polarización, creo, ¿no? Esos bandos, esas dos ideas de España, que en realidad eran 37 quizá, pero que se fueron decantando en dos trincheras y que se despedazan y para el otro no había ni piedad ni posibilidad. Yo creo, por una hazaña, el paz, piedad y perdón, esa reconciliación que después pues, políticamente se nos ha vendido de manera interesada, de una forma o de otra, me da igual, se produce en la responsabilidad de los creadores, tanto de la columna como de la novela. Se acaba con esa agresividad. Sigue existiendo unos planteamientos a veces antagónicos, pero se acaba con esa, quizá porque no solamente en España, a partir de los años 50, y después hablábamos de Hiroshima, en Nagasaki, también yo creo que hay una contención en el escritor, incluso aunque sea un activista político, entendiendo, decir, oye, por primera vez el ser humano tiene la capacidad de destruirse por completo. Cuando decía al nosotros, digo que me contradigo porque sí creo que hay una constante, quizá por de esa primera época del franquismo, podemos hablar hasta 1953, aislamiento político y cultural. Sí hay un nosotros que es España. Cada uno la entiende a su manera y uno está pensando que vuelva el rey, otro. Pero sí hay un nosotros que es España, pero que no es contra nadie. Y otro que es España, yo creo que en Jardiel, que contaba antes que no estaba realmente bien visto o bien remunerado su genio en el final de sus días y que vivía de los sablazos, lo contaba mucho Fernando Fernán Gómez, que a pesar, y vuelvo, de ese antagonismo político, pues eran grandes amigos. Bueno, no eran grandes amigos, Fernando era discípulo suyo, ¿no? Porque contaban a otros discípulos que con uno de los últimos sablazos que dio o algo que algunos duros que encontró, Jardiel se compró una bandera de España, una bandera nacional, y con él se paseaba por la casa. Y le pregunté, ¿pero qué haces? Y dice, no, que yo quiero morirme envuelto en la bandera y quiero que me cubráis con esta bandera. Y le decía a unos discípulos, pero maestro, ¿a usted a España qué le ha dado? Y dice, ¿qué me ha dado? La posibilidad de no ser ni francés ni inglés. ¿Te parece poco? O sea, ese nosotros sí existía, aunque ya sabéis que la anglofobia de Jardiel era maravilloso, ¿no? Que no podía tomar penicilina porque era un invento inglés. Y en un momento dado, ya que de fiebre cae en coma prácticamente, le dan penicilina y cuando se despierta se lo cuentan y dice, si llego a estar despierto no me dais esa porquería, que le había salvado la vida, pero bueno, tenía esas cosas. A los hombres también se les conoce por sus enemigos, ¿no? Y los de Jardiel eran los ingleses, los médicos y las mujeres. O sea, que es un hombre de un valor extraordinario, ¿no? Porque bueno, enemigos grandísimos todos. Pero me refiero, creo sí que existía ese nosotros, que es España, y la conciencia interna, y creo que está incluso en los más vehementes de la propaganda años 40 y 50, la conciencia interna de la necesidad de la reconciliación, de la necesidad de decir, oye, me fastidia un poco esa reivindicación que hay ahora de esa tercera vía que parece que existiera y que solamente estaban allí, ¿no? Los que no cayeron un lado ni otro. Yo creo que no existió nunca, o fue realmente anecdótica. Es decir, porque lo importante es que lo que combatieron, los que pelearon, los que se odiaron, después, desde dentro y desde fuera, quisieron reconciliarse. Y había genio y talento dentro y fuera como para hacerlo. Y eso es
Eso es lo que yo me quedaría del nosotros. Rafael, ¿es que la última? Bueno, en primer lugar quería, en relación con las fechas que ya hemos acotado el encuentro, se ha hecho con toda intención, es decir, también podríamos haber incluido los años 60, incluso, ¿por qué no?, pues hasta el 75, y hubiera sido... Y de hecho, pues claro, como aquí no se pueden marcar fronteras vitales de esa forma, pues hemos visto, por ejemplo, cómo Luis Alberto de Cuenca nos hablaba de un cirlot también de los años 60, aunque su formación, lógicamente, fuese previa. Pero es que hemos querido... o no hemos querido acogernos a esa salida fácil que vemos tantas veces cuando se hace el juicio sobre la época, es decir, bueno, pero a partir de los 60 se abre... No, mire usted, vamos a hablar, es decir, de lo duro, de lo que no hay resquicio, de donde no nos puedan decir ustedes que a fin de cuentas, a partir de cierto momento... No, vamos a hablar de los tiempos de los que estamos hablando, ¿no? Pero yo había pedido la palabra para otra cosa, ¿no? Estamos hablando del columnismo y se habla de los autores, pero yo creo que es muy importante, si se habla del columnismo, hablar de la prensa de la época. Es decir, existe este elenco extraordinario, apabullante, de columnistas y de articulistas, porque hay una prensa que lo permite, que lo acoge, que lo paga, porque tengo la impresión de que en aquella época la prensa, la gran prensa, pagaba bastante bien a sus columnistas de referencia y además una prensa que era prestigiosa, pero que también exhibía un cierto pluralismo, ¿no? Porque estaban los que escribían en el Arriba, los que escribían en ABC, los que escribían en el Ya, los que escribían en Pueblo. Es decir, ahí había como, y no digamos nada de la prensa regional, que era muy potente también, pero muy potente. Entonces había un tejido, en contra de lo que muchas veces se nos quiere hacer ver, pues un tejido periodístico, pues, hoy, claro, el mundo digital ha arruinado prácticamente a la prensa en papel, pero desde luego yo creo que resistiría con bastante éxito la comparación con la de tiempos más recientes y no digamos con la actual en lo que es prensa en papel, ¿no? Es decir, que teníamos existía una prensa de aquella época, aunque sometida a la censura, esto y tal, pero de una potencia y con lectores y con dinero, ¿no? Que esto también es muy importante, ¿no? Cualquiera de nosotros tendría que dedicar ahí una parte importante del sueldo en esos días, porque claro, es que cuando tenías que comprarte varios periódicos, no te perdías una greguería de Ramón de la luna llena es el ojo de buey del barco de la noche. Claro, pues aparecía un día en ABC, o estaba en Arriba primero, yo creo que, no recuerdo qué director llega arriba y le dice, Ramón, a mí escríbeme cosas más, haz artículos, haz perfiles, y se va a ABC a soltar sus greguerías. Claro, pero las greguerías en un sitio, esas entrevistas medio perfil que hablábamos de antes, y todo ese elenco de talento en tantos y tan diferentes cabeceras, pues sí, nos habríamos arruinado comprando esa prensa. Hay una parte, digamos, de la prensa en la que hemos hablado y yo creo que de la que Luis Alberto podría haber hablado durante días, que es el cómic. Estamos hablando de que hay una generación o dos de españoles que se han criado con un cómic muy bien dibujado, en el que al principio hay unas limitaciones técnicas tremendas, porque solamente hay dos tintas, se usa nada más que el rojo y el negro, y luego, digamos, va avanzando. Es cierto que las condiciones laborales son lamentables las que tienen los dibujantes, porque Bruguera, por ejemplo, se quedaba con los derechos de los dibujantes, entonces tú constantemente tienes que hacer un dibujo y lo vendías y no podías recuperar el derecho, ¿no? Pero el legado cultural de imaginación que tiene, digamos, eso es espectacular, ¿no? De hecho, yo, hasta que tenía pues 12 años, yo me compraba la revista Mortadelo, por ejemplo. Esas cosas ya han desaparecido. Pero mi padre, o sea, la cantidad de cómics distintos que podía leer, desde, por supuesto, el Gran Antifaz, y luego toda la familia del... Hazañas bélicas de Boixcar, por supuesto, es un género entero. Del mundo de TV, los tipizados de Mortadelo y Filemón, etcétera, incluso en catalán, ¿no? O sea, había algunos cómics en catalán que funcionaban muy bien. Uno se llama Cavall, no recuerdo cómo se llamaba, Cavall Fort, ¿no? Que tú te acordarás. ¿Vale? Digo, para que se diga que se decía, ¿no? que el catalán está prohibido, ¿no? Pero leíais cómics en catalán, ¿verdad? Bien. Oye, escribían. Entonces, esa parte
era muy ingeniosa y de hecho hay una zona intermedia que es todo lo que es La Codorniz y todo ese tipo de publicaciones, donde tenemos formato cómic y al mismo tiempo nos han quedado una serie de viñetas que hoy en día para nosotros siguen siendo muy representativas, ¿no? Como la de Oyo o el caos, da igual, somos también nosotros. Que está Tono, está Álvaro de la Iglesia, están algunos. Yo recuerdo una portada de La Codorniz que tenía una antología también prestada y evaporada. Me acuerdo, una de las portadas de La Codorniz entraba en una puerta abierta, un dormitorio de matrimonio, donde se veía ahí al matrimonio durmiendo, y sin embargo los mismos rasgos del señor que está ahí durmiendo en la puerta, entrando en ese momento con una botella y con pinta de llevar una cogorza importante, le dice la mujer: vienes tan borracho que no te das cuenta de que ya has venido. Pero claro, eran viñetas pues, que eran columnas enteras ahí, pero todo ese absurdo, eso ha desaparecido. Y es que me arrepiento, porque si no estamos hablando, me vienen a llamar, pues Álvaro de la Iglesia, pues teníamos que haberlo puesto en ese listado, ¿no? De esa categoría, esa finura, por ejemplo, el jueves. A mí me parece el jueves el modelo contrario de lo que era aquello. El jueves es la denigración del distinto. Por ejemplo, o el programa este del intermedio es... O sea, el programa del intermedio es, nos vamos a reír siempre de los mismos. O sea, no es en realidad sátira política, ¿no? Mientras que en esa época es evidente que había, digamos, unas andanadas contra no ya el gobierno, sino la forma de pensar del régimen, y sabía hacerse con inteligencia. Y evidentemente había mucha gente que decía, estas son patochadas. Sí, son patochadas, pero las seguimos publicando, ¿no? Bueno, pues me parece que no podemos acabar de mejor manera que con las ganas de haber continuado. Pero lo dejamos aquí porque en 10 minutillos tenemos el siguiente, que es El páramo de las letras españolas, juicio crítico, con Juan Manuel de Prada. Así que un pequeño descanso y continuamos.